La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote RSD, Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, en Cusco Radio Veritas, en Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También nos escuchan en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, que hace poco cumplió 33 años, en Yurimaguas, el Vicariato Apostólico nos escuchan por Radio Oriente, en Chota, Cajamarca por Radio Los Ángeles, y Apumaquisterio en la ciudad de Lima también es un anexo de Radio Santa Rosa, y AM Tagua en todo el Perú nos pone en los podcasts. También puedes descargarnos en tu teléfono y tenernos en Play Store el icono de Radio Santa Rosa y puedes escuchar toda la programación, y también en la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María está ahorita a pocas cuadras de acá, ya está llegando en unos minutos, pero obviamente hoy día la noticia gira en el plano internacional. Bolivia está en el centro de la noticia y el señor Evo Morales el día de ayer por la tarde, cuando promediaban a más o menos las 4 de la tarde, se vio obligado a renunciar después de una carta contundente de la OEA y también el retiro del apoyo de las Fuerzas Armadas y Policiales bolivianas. La carta de la OEA al texto dice lo siguiente. Creo que esta carta fue lo que el detonante para que el señor Evo Morales diga, pues hasta aquí llegó el gobierno que duró casi 14 años, 13 años, 9 meses y unos cuantos días. La carta de la OEA que le mandaron al señor Evo Morales dice lo siguiente: la existencia de 1575 actas TREP en el cómputo final corresponden a un aproximado de 350.000 votos. Al margen de la victoria en primera vuelta, el margen de la victoria en primera vuelta es menor de 40.000 votos. Por lo tanto, una irregularidad de estas dimensiones es determinante para el resultado. Por estas razones, el equipo auditor de la OEA no puede validar una victoria en primera vuelta. Las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades de este caso grave. La existencia de actas ficticias con alteraciones y firmas falsificadas también impactan la integridad del cómputo oficial. El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso debe contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables. La carta que la OEA le envió muy temprano el día de ayer al señor Evo Morales. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, nuevamente aquí con ustedes, día lunes, después de, bueno, qué día, ¿no? Qué día de ayer, domingo, para la noticia internacional sobre todo. Pero amanecemos también con noticias locales importantes, ¿no? Tempranito esta mañana, Susel Paredes ha escrito en su Twitter lo siguiente: mis convicciones éticas me impiden continuar en la lista de Somos Perú. Me abocaré a mi trabajo en la victoria por el orden y la seguridad. Y yo estaba en línea cuando publicó esto, así que lo he visto casi de inmediato y me lo había copiado a mí. Así que inmediatamente lo anuncié, ¿no? Susel Paredes se retira de la lista de Somos Perú. Ha hecho lo correcto, eso es lo que yo creo.
Y eso es notable en la política peruana, de verdad, porque hacer lo que es correcto no siempre es lo que más te conviene, ¿no? Yo estoy segura que va a regresar y con mucho triunfo. El tema para Susel Paredes es que iba en esta lista como invitada. Y a veces como invitada tiene que asumir pues los pasivos y los activos de una agrupación política que no es suya, en la que no milita y con la que no tiene ninguna deuda. Y esa agrupación política sí llevaba personas que podrían tener próximamente problemas con la justicia. Muy cuestionables. Muy ¿no? cuestionables. Muy cuestionables. Entonces, para Susel Paredes, estoy segura, ha sido una decisión difícil, como digo. Yo creo que si ella hubiera corrido, probablemente hubiera llegado al Congreso, porque tiene los votos y tiene el arrastre. Pero también es responsable y sabe que eso hubiera generado la llegada de otras personas con las que ella hubiera tenido que lidiar y por las que muchas personas de sus votantes la hubieran hecho responsable. Ha hecho lo correcto. Y yo creo que esto la va a ayudar mucho el 2021 a tener un escaño por el que ha peleado ya 2 veces, porque recordemos que ya esta sería la tercera elección parlamentaria en la que participa, y yo creo que a la tercera va la vencida y va a lograr un escaño en una lista que tenga una compañía más limpia, ¿no? Bueno, vamos a rezar sobre las listas, porque también ha habido mucha información anoche de por qué Rosa Bartra no está en la lista de Fuerza Popular. Se ha generado todo este tema como una conspiración que se está armando. No, parece ser que la vetaron. La vetó, O sea, Alberto. lo de conspiración no. No, o sea, miren, tendrían que ser muy organizaditos, ¿no? Pero podría ser, digamos, dejémoslo como una tesis, ¿no? Es una tesis. Es una tesis, ¿no? Se puede verificar ya luego en el ejercicio, ¿no? Del voto y en el ejercicio del poder cuando se constituye un nuevo Congreso, pero lo que parece ser, por lo que se ha informado ayer, es que bien malagradecidos con ella, todo lo que ha hecho, pucha, han barrido el piso con ella, Alberto y Keiko, bien leal, ya hasta me solidarizo con Rosa Bartra, porque de verdad, oye, o sea, ser felpudo tiene su mérito, pues. Y ella había entregado todo, ¿no? Y así la maltratan. Obviamente a alguien le iban a echar la culpa de la disolución del Congreso. Y parece que es a Pedro Lachea y a Rosa Bartra, por haber manejado tan mal las cosas. Lo cual, francamente, es bien injusto, porque los que los dejaron hacer y votaron en todo lo que ellos pidieron que se votara. ¿O no? O sea, Miki Torres se retiró en el momento en que se archiva, ¿no es cierto?, el proyecto de ley de reforma constitucional para adelantar elecciones. Pero no se retiró gritando, ni dando portazos, ni diciendo atrás Satanás. No, se retiró nomás, no votó. Ya está. Bueno, tenía un poquito más de sagacidad política, pues se daba cuenta que estaban metiendo la pata, pero tenía que haberlo dicho, ¿no? O sea, así no vale, pues, ¿no? Una mujer tan sacrificada que ha salido a decir disparates como que se incluyó a Alan García entre los acusados de la Comisión Lavallato. La han desmentido mal, pobrecita. Pero hasta eso hizo. Lo único que faltó es salir como la película esa del diablo, ¿no? Keiko, hago esto por ti. Luego y tirarse. Pero, de verdad, y no la dejan postular. Y se ha ido a Solidaridad Nacional. Ahí sí creo que, digamos, a perder la valla, ¿no? A no pasar la valla, a perder la inscripción. Está bien. En fin, vámonos a Bolivia, que también ha estado la cosa complicada. Estabas tú narrando. Bolivia, la gente dice, ¿por qué no crees que hay esta conspiración? Y que le expliques a la gente. No, porque miren, ¿se acuerdan que ustedes todos me decían que Keiko y Kenji en realidad estaban juntos y que todo era mentira, porque en realidad, y al final se iban a amistar y no sé qué? Ya, y seguimos esperando. Seguimos esperando que lo reincorpore su hermano al Congreso. No, miren, tendrían que ser hiper astutos, re hábiles, muy inteligentes, de unas casas así, de unas jugadazas, ¿no? Les acaban de disolver el Congreso. Más burros no pueden ser. Se han suicidado. ¿Ustedes creen que van a ser capaces de una jugadaza así tan audaz? No. Para que nuestros oyentes se enteren, pues la conspiración se habla de que se han dividido para ir en distintas listas y que luego cuando estén en el Congreso van a votar todos juntos. Eso es posible, no lo dudo. Y vaquen a Vizcarra. Y vaquen a Vizcarra. Pero fíjense, a ver,
con una mano en el pecho, ¿ya? Y otra en el bolsillo derecho, como dicen en el micro. Muy bien. En el Congreso disuelto no tenían los 87 votos para vacarlo. En el disuelto, ¿ustedes creen que de los 20 postulantes que están tratando de regresar, van a regresar los 20? Yo lo dudo mucho. Si eligen a 5, va a ser un milagro. Y ninguno va a ser de Fuerza Popular. Pero les digo, si eligen a 5 va a ser un milagro. Porque la tasa de reelección en el Perú es bajísima históricamente. No pasa del 25%. Si están postulando entre 17 o 20, ¿cuántos crees que van a salir reelegidos? 5, pues. Del Congreso anterior. Y no tienen los votos para llegar a los 87. O sea, Fuerza Popular no va a volver a tener 73 elegidos. Ellos calculan 20. Yo calculo 10. 10 con suerte. Y como sigan las cosas como están viniendo, puede ser hasta menos. Si es que salvan la valla. Yo he dicho de 10 a 15, máximo. 10% de la votación. Pero no más que eso. Y si es de la votación neta, podría ser por eso, pues entre 10 y 15 neto, sacando los blancos y nulos. Entonces, ¿cuánto es eso? De 10 a 15 congresistas. Pues no hay más. No hay forma. Por eso digo, tendría que ser pues la jugada de, oh, Dios, qué bárbaro, ¿no? Increíble. Bueno, en fin. Ahora, vámonos a Bolivia. Vámonos a Bolivia, que ahí está la noticia. Bueno, el fin de semana venía ya, viene con 3 semanas de protestas, esto hay que decirlo, con actos de violencia. Pero el fin de semana arranca con un motín policial que se reproduce en varias ciudades importantes de Bolivia y que cuenta con apoyo popular. O sea, ya la situación para Evo Morales era difícil, porque un motín policial te enfrenta a tus propias fuerzas policiales. El día viernes de la semana pasada se conoció que empecemos con esta empresa que se llama Hacker, ¿no? Una empresa contratada por el Tribunal Electoral Especial, se llama, Tribunal Supremo Electoral, ¿no es cierto? Una empresa contratada internamente por ellos para hacer una auditoría de su sistema, les responde que su sistema tiene serios vicios y que no pueden garantizar la idoneidad del proceso. Es decir, que el proceso tiene vicios de fraude. El Tribunal Supremo Electoral publicó 2 párrafos del informe sacados de contexto, no lo publicó completo. Esto generó mucha protesta porque ahí había una prueba plena de que efectivamente había irregularidades muy serias que invalidaban el proceso. Pero ya el día domingo, muy temprano en la mañana, la OEA publica su informe. Y el informe de la OEA, los que no han tenido la oportunidad de leerlo, por favor léanlo. Es contundente. Dicen que es posible que Evo Morales haya estado primero y Mesa segundo, pero que es imposible que Evo Morales haya sacado una diferencia de 10 puntos que le permita no tener segunda vuelta. Dice la OEA, esto es imposible. Y esa auditoría la pidió Evo Morales para calmar a la gente y decir si he ganado. Acto seguido, Evo Morales dijo que iba a acoger las recomendaciones de la OEA. ¿Cuáles eran las recomendaciones de la OEA? Básicamente 2. Un nuevo proceso, es decir, no ir a una segunda vuelta, sino un nuevo proceso completo, de punta a punta. Y 2, que destituya a los miembros del Tribunal Superior Electoral. Ya había renunciado uno, renunciaron todos. Muy bien. Es evidente, no lo dice la investigación de la OEA, pero hay una imputación implícita a los miembros de ese tribunal si les están pidiendo una renuncia inmediata, ¿no? Porque no garantizan la transparencia y la, veracidad final de los resultados. Pero hay también una imputación implícita a Evo Morales, porque Evo Morales controla el Congreso, controla a los miembros del Tribunal Superior Electoral. Primero modificó la Constitución para reelegirse, luego la modificó para no reelegirse, pero luego fue a la misma Corte Suprema que dijo que por ser un derecho humano podía participar en lo que iba a ser su cuarto gobierno. No estamos hablando del segundo, estamos hablando del cuarto gobierno. 14 años. 13 años, 9 meses, ha dicho, y 18 días. Iba a cumplir 14 años. Dicho sea de paso, ustedes recordarán que Evo Morales organizó
el derrocamiento masivamente en las calles, con movilizaciones gigantescas de Sánchez de Lozada, que también tuvo que renunciar. Y ahí no dijo él que él estaba organizando un golpe. Pero en fin. Luego de anunciar esto, varios fueron los pedidos diciendo, no, perdón, que nuevas elecciones sí, pero no con usted. Usted ha organizado un fraude y tiene que procesársele e investigarse. Hubo más protesta, apareció la Fuerza Armada Boliviana, que ha sido muy desconcertante para mí y para cualquiera, sugiriéndole al presidente que renuncie. Y yo dije, pues es una barbaridad, la Fuerza Armada no puede sugerir nada, no es deliberante. Y un tuitero me hizo un gran favor y me pasó la ley que regula las Fuerzas Armadas en Bolivia. Y hay un artículo, me parece que es el artículo 20, estoy esperando que me la pase de nuevo, que dice que las Fuerzas Armadas están en capacidad, no me vas a creer esto, de que pueden ¿Sugerir? Analizar problemas de interés nacional y efectuar las sugerencias que crean correspondientes. Y dije, ¿qué? Eso dice la ley. Es una ley aprobada por el gobierno de Evo Morales, ¿ah? Presumo para darle algún tipo de empoderamiento a las Fuerzas Armadas. Pero esto que para nosotros es una barbaridad, porque nosotros estamos muy acostumbrados ya a que las Fuerzas Armadas felizmente no deliberen, parece que en Bolivia es parte de su sistema jurídico. Pero en fin, a pesar de que sea parte de su sistema jurídico, se ve mal, ¿no? Obviamente, por lo menos para la comunidad internacional se ve atroz. Y minutos después, Evo Morales renuncia. Horas, si quieren, después Evo Morales renuncia. Primero renuncia, se tomó un avión, todo el mundo pensó que iba a Argentina, en Argentina Macri le cerró el espacio aéreo, se fue a Cochabamba, y el asunto es que está en Bolivia, no se ha retirado de Bolivia, pero ha renunciado el vicepresidente, el presidente del Senado, la presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué sucede? Que la sucesión constitucional establecida en la Constitución no puede darse porque las personas llamadas a ocupar la presidencia han renunciado. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que reunirse el Poder Legislativo, elegir a sus titulares y restaurar la sucesión presidencial. Es decir, tienen que buscar entre los miembros de la Asamblea a alguien que pueda ejercer la presidencia, como se hizo aquí con Valentín Paniagua. Es exactamente la misma figura. No tengo familiaridad con toda la sucesión presidencial de esta Constitución, porque la han cambiado, pero esa es la salida. Entonces, claro, ya en la noche de hoy día en la mañana, Evo Morales denuncia un golpe, después de que él mismo renunció voluntariamente. Puede deberse a dos factores. El primero es, he renunciado por presión, he renunciado contra mi voluntad, y por lo tanto hay un vicio de mi voluntad, y como he renunciado por violencia, entonces mi renuncia es un acto jurídico nulo. Un vicio de la voluntad es la violencia. Entonces yo más adelante voy a decir, no, perdón, yo renuncié, pero ese acto jurídico es nulo porque renuncié por violencia. ¿Ok? O sea, mucho cuidado. Y dos, ¿qué constituye un golpe de Estado? Y sería bueno repasar esto porque he visto que mucha gente no tiene la más remota idea de qué cosa es un golpe de Estado. Probablemente porque en el Perú no los tenemos desde 1992 y porque en la región cada vez hay menos golpes de Estado, gracias a Dios. A ver, el golpe de Estado es una situación anómala por la cual un sujeto o un grupo de personas, ¿no es cierto?, toman el poder mediante la violencia para ejercer ilegítimamente, sin mandato popular, usurpando un poder que no les corresponde. ¿Ok? Sin voto popular o sin las vías legítimas establecidas en la Constitución. Entonces, hay acá tres elementos que son básicos. Sujeto, ¿ok? Eso es fundamental. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿No es cierto? ¿En nombre de quiénes? Violencia, uso de la fuerza y ilegitimidad en el ejercicio del poder que se materializa en actos de gobierno. ¿Ok? Eso es un golpe de Estado. Reitero, tres elementos: sujeto, violencia, uso ilegítimo del poder. Muy bien. Apliquemos esa plantilla a Bolivia. Sujeto. ¿Mesa está en el ejercicio ilegítimo del poder? No.
Camacho, este personaje que ha surgido, que parece que es un fascista local, ¿está en el ejercicio legítimo del poder? Tampoco. En este momento hay un vacío de poder en Bolivia. No hay nadie que esté en ejercicio del poder, legítimo o ilegítimo. Entonces no hay sujeto. ¿Hay violencia? Claro que hay violencia. Violencia desatada que tiene que ser sancionada en una democracia. Pero no hay tampoco actos de gobierno. No hay ningún acto de gobierno. ¿De qué gobierno? Si no hay sujeto. Entonces, no hay sujeto, no hay actos de poder ilegítimo, no hay un poder que emana de la ilegitimidad en este momento, materializando en actos de gobierno. ¿Cuál golpe? ¿Cuál golpe? Lo mismo podemos aplicar al Perú, ¿eh? A ver, sujeto, supongamos. Vizcarra. Ah, Vizcarra dio un golpe. Por medio de la violencia. Disculpen, ¿cuál violencia? ¿Alguien vio algún acto de violencia? En uso ilegítimo del poder. No, la Constitución lo faculta. El poder es legítimo. No hay golpe. Es bien fácil, ¿ah? Y aplique usted la plantilla a cualquier situación anómala en América Latina y va a encontrar rápidamente qué es un golpe y qué no es un golpe. Los actos de violencia son actos de violencia, tienen un proceso, tienen que ser las personas que realizan actos de violencia identificadas, sancionadas de acuerdo a la ley y condenadas en un debido proceso. Pero eso no los convierte a todos en sediciosos o en rebeldes. Los puede convertir en personas que realizan daños a la propiedad pública y privada, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente son sediciosos o rebeldes o amotinados, ¿no? Es diferente. Y en eso estamos. Ahora, han surgido personajes nuevos, ¿no? Este Camacho es un sujeto que no participa en las elecciones. No tiene mandato popular bajo ninguna consideración. Pero es el que vocifera, el que grita, el que arenga, el que instruye a las turbas. Bueno, pero no, o sea, puede haber el componente de violencia ampliamente acreditado, pero no hay el componente de golpe. No hay el componente del uso ilegítimo del poder del Estado boliviano. Bien importante es conocer la Constitución, chicos, ¿ah? O sea, de verdad, esto es unas clasecitas de derecho constitucional y uno al toque aprende estas cosas, ¿no es cierto? Ahora, hay, como se dice, había ropa tendida, pues. O sea, Evo Morales, como explicamos al principio, llega al poder también con una ola de violencia sobre Bolivia. Llegó legítimamente elegido, pero venía detrás una ola de violencia y protestas y derrocamiento del régimen. Primero sacaron a Gonzalo Sánchez de Lozada y luego sacaron a Mesa, que era su vicepresidente, y lo sacó Evo Morales. O sea, así llega al poder. Luego mantiene el poder a través de elecciones. Elecciones donde es muy popular, ¿eh? No hay que dudarlo. Y probablemente tenga un 30-40% del voto popular. No le alcanzaba para ganar en primera vuelta. Esa es otra cosa. Y había una oposición cada vez más creciente. Pero nadie lo va a juzgar por haber sido popular o por sus buenas obras. El punto central es que ha habido un fraude gigantesco. Ese es el punto central. Y la gente dice, no, es que el asunto no es fraude o no fraude. No, ese es el asunto, pues, ¿cómo que no es? Es. Si no hubiera habido fraude, bueno, el señor había conseguido una resolución en su propio tribunal nombrado por él, para que le diga que sí podía postular porque era un derecho humano. Eternamente, a pesar de que la Constitución se lo prohibía. Porque presumo que si un derecho humano nunca caduca, ¿no? Entonces, bueno. O sea, eso estuvo mal. Miren, es el mismo problema que Fujimori. Si Fujimori se hubiera ido, incluso si hubiera ido el 95. Regresaba en gloria. En gloria, sí. Pero en andas. Ajá. Pero así es el poder, lamentablemente. El poder corrompe, ¿no? Y el poder, una vez que corrompe, comienza a corromper cada vez más y el que está en el poder quiere tomar todas las instituciones y avanza, ¿no? Entonces toma el Congreso, toma el sistema de justicia, toma los organismos electorales y llega a tener un poder absoluto, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, al final, Evo Morales ha sido víctima de aquello contra lo que protestó, que suele pasarle a gente que está mucho tiempo en el poder.
Ahora, desde el punto de vista de la historia de Bolivia, yo les diría que los gobiernos de Evo Morales son casi una anomalía, ¿no? Porque si algo ha caracterizado a Bolivia dentro de la región ha sido la inestabilidad y la brevedad de sus gobiernos. Golpes de Estado tras golpes de Estado tras golpes de Estado. Si el Perú en el siglo XIX fue un caos, en Bolivia sucedió más o menos lo mismo, pero con mayor gravedad. Y el siglo XX fue igual. Fue más o menos igual. Pero en fin, no hay que cegarse por el poder. ¿Qué ha hecho Chile? Grandes anuncios también. Sebastián Piñera, que es en el fondo un empresario, es un negociante, es un hombre que sabe dar y recibir, ceder cuando tiene que ceder, ya anunció que van a un Congreso Constituyente para hacer una nueva constitución. ¿Calmará eso las iras del pueblo? No lo sé. Pero era una de las demandas. ¿Quieren una nueva constitución? Una nueva constitución. Que cosa rara, tú sabes que estaba leyendo la historia de Bolivia, ellos no tienen experiencia con asambleas constituyentes o con congresos constituyentes. No es parte de su formación histórica. Las constituciones han sido redactadas por notables en Chile, sometidas a referéndum sí, pero redactadas por grupos pequeños, ¿no es cierto?, que, bueno, sobre la base de lo que es el derecho constitucional, puedes redactar perfectamente una constitución. Entonces, hay una demanda de que la constitución se haga de abajo hacia arriba, si quieren, por una asamblea. El gobierno lo ha llamado Congreso Constituyente, así que presumo que será un congreso regular, pero también con facultades constituyentes. Vamos a ver cómo es el proyecto final, todavía no se ha puesto a disposición del público, pero esa es la noticia desde ayer temprano también, no, desde anoche, Congreso Constituyente para Chile, donde no han parado los actos de violencia, hay que decirlo, y donde cada vez hay más quejas sobre la conducta de la policía, sobre todo en el uso de balas de goma. Las balas de goma que dispara la policía no las dispara al cuerpo, sino más o menos a la altura de la cara, lo que ha dejado con serios problemas a la vista a más de 200 heridos. Es uno de los casos, la BBC reportaba que es algo así como el récord mundial de heridos en los ojos en protestas públicas. Con lo cual, o les quitan las armas con goma o les enseñan a disparar a los pies y no a la cara, ¿no? Es absurdo lo que están haciendo. Pero en fin, se supone que estas armas no letales son para inmovilizar a la persona, ¿no? No para dejarla ciega. Es una barbaridad. Pero en fin. Así que así está el mundo. Y viene en un ratito el congresista Richard Arce para hablar de cómo está la izquierda. ¡Oh! Otra historia. También hay mucha preocupación por lo de los fiscales Vela y José Domingo Pérez. A ver, vamos a explicar un poquito eso. A mí lo que me resulta un poco extraño es que esta preocupación surja justo cuando también legítimamente muchos periodistas tenemos una preocupación por las metidas de pata que está realizando la Fiscalía. Y que lamentablemente son seres humanos, pues se equivocan. Y si no se les critica, ¿no es cierto?, creerán que no se equivocan y por eso hay que criticarlos. El señor Vela está preocupado porque cree que una sanción de amonestación con una multa es, digamos, el ejercicio progresivo de sanciones que pueden llevar a la destitución. Y tiene razón en estar preocupado. Yo no dudo que pueda haber eso, porque la Fiscalía enfrenta enemigos poderosos dentro, lamentablemente, de su propia institución. Y están a punto de dar un testimonio sobre la conducta del señor Chávarri y tienen que aguantar, pues, qué sé yo, 5 meses más hasta que se instale un nuevo congreso y por fin puedan sacar a Chávarri de donde está y a todos sus hermanitos, ¿ya? Pero hay que decirlo con claridad, es cuestión de esperar 4 o 5 meses. Yo creo que con eso el peligro está acabado y los van a poder dejar a seguir haciendo su trabajo. Pero en la otra mano no se puede dejar de mencionar que la Fiscalía está metiendo la pata. O sea, el caso de Fernando Canto Arias ha sido discutido todo este fin de semana, es escandaloso. Porque tú no puedes meter a la cárcel a una persona 18 meses sin ninguna prueba de nada. O
O sea, nada, no hay un indicio de que haya cometido un delito, salvo el pago de un honorario. Eso no puede ser un indicio de un delito. Y el dicho de una persona que no tiene ninguna corroboración, ¿cómo va a ser eso indicio de algo? Y luego, prisión preventiva para una persona que no tiene peligro de fuga, que el mismo juez dice que no tiene peligro de fuga. ¿Cuál es la obstrucción de la justicia? Pedido por un fiscal del equipo especial, otorgado por un juez que trabaja con el equipo especial, un juez de control. Claro, se tienen que ir a la apelación. Y ahí se lavan todos las manos, porque dicen, bueno, es que en la apelación se resuelve. Sí, y el ser humano, ¿qué? 4 o 6 meses en la cárcel, por los errores del fiscal y del juez. Entonces, esto no está bien. Esto no está bien. Tienes que tener, hay otros árbitros que sí tienen todo, pues, reuniones, sobres con dinero, depósitos, una ONG especial para que donde se les pagaba parte, ya están todo probado. Pero estos casos, tú dices, pero ¿cuál es la prueba? Y no hay prueba, pues. Entonces meten a todos juntos a ver que canten. Y ya parece ser que es algo personal, que hay algún tipo de animadversión. Entonces, ya no es justicia, pues. Y el problema es que estos procesos no pueden darse el lujo de desprestigiarse. Ese es el problema. No pueden cometer errores. Y están cometiendo muchos errores. Regreso al mismo tema que he explicado 100 veces. Aplican tipos penales que no corresponden para que no les corran los plazos de prescripción. Entonces, como digo, Keiko Fujimori va a terminar presa por obstrucción a la justicia, que es un delito menor, pero no creo que pueda terminar presa por lavado de activos. O sea, que los actos de ocultamiento se han dado, pero que la fuente haya sido prohibida, eso es lo que está en discusión. En fin, vamos a ir a la pausa, porque ya tienen el cartel hace rato, Ralfa, ahí me dice, pausa, pausa. Ya, vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado, es a Richard Arce, ex congresista de la República. Viene para despedirse, ¿no? Porque la verdad que el final fue tan abrupto que no nos pudimos decir adiós. Vamos y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima estamos conectados con Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También en Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y nuestra página web radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Está en camino ya nuestro invitado. Ahora, estoy leyendo las frases que siempre publica Augusto Álvarez, la frase de la semana, que son divertidas, ¿no? Porque hay toda una trompeadera en el APRA que es ya, uno la mira de afuera ya con alguna sonrisa, ¿no? Porque la verdad es que se están trompeando, pero trompeando, ¿eh? Entre Mauricio Müller y Jorge del Castillo. Qué feo. Jorge del Castillo dijo la semana pasada, no sé qué le pasó. Él dice que el Congreso lo proclamó número 1 y eso no pasó en ningún momento. Y Müller contesta, me da pena que una persona de edad bastante mayor no aprenda a perder. Chumba, qué feo. Oye, qué cosa tan terrible, ¿no? Y luego Mauricio Müller dice también que del Castillo trata de dividir al APRA con mentiras inaceptables por encargo del gobierno. Por encargo del gobierno. Yo también me quedé sorprendido cuando dije... Por encargo del gobierno. No te has equivocado, eso es lo que ha dicho. Ajá. Yo sí creo que Mauricio Müller debería postular, ¿eh? Y que la gente le dé pues su respaldo o no vote por él, pues no una cosa. Pero qué gracioso. Mauricio Müller dice, si nuestros enemigos que nos odian, pero al mismo tiempo nos envidian, critican mi postulación, es entonces señal de que he hecho bien. Bueno, los que critican su postulación son los apristas, no sus enemigos. Eso es lo más gracioso de todo, pero en fin. Bueno, hay otras frases también muy divertidas.
relacionadas con el pensamiento queiquista albertista. Le preguntan a Dieter Columbus y él responde: me considero de un pensamiento queiquista albertista. Entonces le preguntan: ¿qué es ser albertista? Y él responde: no podría dar respuesta. Entonces, ¿qué cosa es ser albertista? Ay, Dios mío. La política peruana está loca, pero no está tan mal, ¿no? Por lo menos no nos estamos agarrando a golpes en las calles, así que no estamos tan mal. Yo me quedé sorprendido al escuchar el día sábado a los primeros de lista que invitaron en RPP. ¿Ya? Y la pregunta que le hacía el señor Carvalho, cada pregunta que le hacía a la señora Marta Chávez, Ajá. ella no sé, empezaba a responder Ya. y no sé cómo llegaba al tema Vizcarra golpista. Pero Es que su hermana tiene que repetir, ¿no? Cualquier pregunta llegaba Vizcarra al mismo golpista. tema. Pobrecita. Dice que lo del obstruccionismo es mentira. Es mentira, de hecho Marta Chávez también está en la frase de la semana. Lo de obstruccionismo es mentira. Es una campaña comprada a opiniólogos y periodiquitos. Le han parado todas las leyes a Vizcarra, a Cuchique le volaban los ministros. Es decir, no. Usted lo que vio no pasó. Es una cosa de locos, ¿no? Pero ¿cree que así puede llegar? ¿Cree que la gente le Bueno, cree? los políticos, hay dos posibilidades, ¿no? O ya viven en una realidad paralela, ¿no? El agua que toman tiene otra cosa, ¿no? Porque ya, o sea, tú dices, no puede ser. O simplemente pues son muy cínicos, ya el pellejo lo tienen duro y dicen cualquier cosa con tal de llegar al poder, ¿no? Miren esta frase de Evo Morales, ¿ah? Es extraordinaria. Nunca estuvimos en el gobierno por ambición personal. Estuvo 14 años de presidente. Una de las frases que recoge Augusto en su columna hoy. Nunca estuvimos en el gobierno por ambición personal. ¡Nunca! ¿Qué tal? Y Piñera que dice: por supuesto que llegaré al fin de mi gobierno. Eso está por verse también, ¿eh? A cómo están las cosas, de repente se anima a renunciar, ¿eh? Porque la cosa está bien complicada para él también. La calle no se calma. Los días de furia siguen intactos. Estamos más o menos igual. Qué gracioso. Ayer había varios tuits de políticos peruanos respecto al caso de Bolivia. No, muchísimos. O sea, los Humala así apoyando a Evo 100%, no sé por qué, ¿no? Pero no solamente es gracioso, ¿no? Porque, a ver, Cristina Kirchner con Alberto Fernández, Pepe Mujica, ¿cómo se llama? Bueno, los Humala, Maduro diciendo: hermano Evo, resiste, ¿no? Esa cosa de ¿no? El golpe, la dictadura. O sea, pero oye, Maduro, ¿tú no eres dictador? Acá algo gracioso nos han escrito, dice: el conazo que le cayó al señor Tubino es parte de la dictadura. Ahí está la violencia. Los actos de violencia. A ver, repasemos, ¿ya? Para que entiendan bien qué es un golpe de Estado. Para que exista un golpe de Estado, tienen que existir varios elementos que se dan de manera concurrente. Primero, tiene que haber un sujeto, un caudillo o un grupo, los militares, ustedes escojan la institución que sea, ¿no es cierto?, que toma el poder por la violencia, ya sea con armas, con tanques, con el secuestro del presidente, con el asesinato, en fin, hay muchas formas, hay actos de violencia, ¿ok? Sujetos, actos de violencia y uso ilegítimo del poder. O sea, estas personas que han tomado por la violencia el poder no tienen mandato popular, no han sido elegidos por el pueblo, no reciben ningún poder constitucional, no son parte de una sucesión constitucional. Eso es un golpe de Estado. Y por supuesto el golpe se materializa con actos de gobierno. Es decir, gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, comunicado oficial, el toque de queda es a las 6 de la tarde. Eso es un golpe de Estado. ¿Se dan cuenta? Sujeto, las Fuerzas Armadas. Violencia, efectivamente, han tomado el poder por las armas. Uso ilegítimo, no están llamados a gobernar por la Constitución. Materializado en actos de gobierno, toque de queda. Ahí tienen un golpe de Estado. Mientras no tienen esos elementos, la violencia sola
no constituye un golpe de Estado. Porque si fuese así, entonces en Tía María y en Las Bambas hay un golpe de Estado todos los días, cada vez que toman una carretera. La violencia por sí sola no constituye un golpe de Estado. Es un elemento, tiene que haber sujeto, ejercicio legítimo del poder y materializado en actos de gobierno. En Bolivia no hay actos de gobierno, nadie sabe cuál es el sujeto hasta esta hora, ni tampoco hay un ejercicio legítimo del poder, porque hay un vacío de poder. El presidente, el vicepresidente, el presidente del Senado han renunciado, no hay sucesión constitucional. Y nadie se ha arrogado, ¿no es cierto?, la presidencia de la República, por lo menos hasta esta hora. Así vamos. Congresista Richard Arce. Excongresista Rosa María, Yo muy lo buenos sé, días. yo lo sé. Y con una sonrisa, para los que nos siguen, congresista, sí. No he visto un hombre tan feliz desde hace mucho tiempo, congresista. No, gracias, Le ha Rosa María. sentado, le ha sentado. Nos, le asienta al país, pienso. No, y porque usted le ha sentado. definitivamente Está como que más chaposo, más cachetoncito, como que... hemos corrido un poco porque evidentemente ya no tenemos los privilegios que teníamos los congresistas, ¿no? El hecho de poder movilizarse fácilmente, ahora en esta circunstancia no es Ya el tan... metropolitano no es lo mismo. Sí, pues. entonces, primero pedir las disculpas a tus Una cosa con radioyentes, Circulina, otra a cosa los con que siguen tu Metropolitano. programa por la tardanza, ¿no? No, Pero se es entiende. importante Hay estar que acá para acostumbrarse- poder dialogar. Hay que acostumbrarse nuevamente pues al mundo real. No, pero siempre he estado en la misma Yo lo posición, sé, sino yo que lo sé. aprovechábamos un poquito Claro. algunos de los privilegios, como por ejemplo movilizarse fácilmente Claro. en la Pero- ciudad. pero- Pero era con nuestro propio peculio, ojo Ya con sé, el detalle, ojo. porque Pero yo solo lo es veo- la mesa directiva que tiene carros, que tiene choferes, Y combustible. yo lo una veo, serie le de digo, lo beneficios. veo contento. ¿Por qué está contento? Bueno, hay que mirarle con sonrisa a la vida, ¿no? Es muy importante, más allá Yo de los ya lo problemas. sé, pero esto es... Yo creo que esto es más allá de la política. No, hay que ¿Se ha seguir qui- para se ha- adelante. ¿Se ha Hay que agra- quitado un peso de encima? No, yo no llamaría eso, al contrario, yo pienso que hemos cumplido un rol muy importante, hemos asumido con compromiso lo que venía sucediendo en el Congreso y con toda transparencia definitivamente promover el adelanto de las elecciones o después pedir que se disuelva el Congreso tiene consecuencias y tiene consecuencias directas personales, Claro. sobre todo a los que venimos de provincia y que tenemos que hacer todo un traslado. No me estoy quejando, No, al contrario. así es la vida. Claro, al Pero contrario. estuvimos en esa posición porque era insostenible. ¿Y ya regresó Era a su- inviable, Claro. o sea. ¿Ya sentir regresó a su tanta tierra? indignación. Permanentemente estoy ¿Y qué regresando. le han dicho volviendo. cuando ha regresado a su tierra después de estos acontecimientos? ¿Están contentos? La población, siento en las calles el cariño sobre todo, ¿no? Pero sí hay de parte de cierta prensa en mi región que es bien especial, que hagamos bien o hagamos mal, siempre vamos a estar Bueno, pero la población en bien. la cresta de la, O sea, usted- de la controversia. usted- Pero yo lo manejo con Usted mucha camina por Andahuaylas inteligencia. tranquilo. Por Abancay Por tranquilo. Andahuaylas, por Abancay, por Cusco, por Ayacucho, estuve en Iquitos, estuve en No, pero por su Huancayo, tierra mismo, nadie y en mi profeta en su tierra. Las personas me han visto en el aniversario de Abancay, que fue la semana pasada, estuvimos en el acto protocolar, ¿Y? abrazándonos con los ciudadanos y más bien había bastante agradecimiento y reconocimiento por el hecho ¿Qué más? de haber abierto la puerta a Salvador del Solar para que Ahí vamos a ingrese ir, ahí vamos a ir al en un Pleno del ratito. Congreso. Pero digamos, ¿no ha sentido usted así? Al contrario, ha sentido bien, tranquilo con su conciencia. Por supuesto, y creo que eso es lo más gratificante. así porque- es. Y eso también te hago una confesión de parte. El día que disolvieron el Congreso, llego a mi casa y mi niño estaba llorando. Es un niño muy pequeño. Y en el colegio le hacían la broma a los compañeros que habían cerrado el Congreso. Y él no entendía por qué habían cerrado el Congreso. Entonces, han ido pasando los días y cuando caminamos acá en Lima, vamos al mercado, siempre hay gente que se acerca y disculpa, suena soberbia, pero te Claro. saludan, te dan la mano, te felicitan por la posición que uno ha tenido. Eso ha levantado la moral de mi hijo. porque ¿Cuántos creo años que, tiene el chiquito? 8 años. Ya Acabo entiende- de cumplir 8 claro, años. Es sí. chiquito, Entonces, pero ya más o menos entiende que algo ha hecho su papá. a eso voy, o sea, Claro. él sentía una profunda pena, una profunda Claro. tristeza por el cierre del Congreso y trataba de explicarle, pero sentía que no me entendía. Pero cuando caminamos en las Claro, calles es que para un y la niño pequeño, gente lo que él- reconoce esa posición, Claro, lo que él ha entendido ahí es, está a mi papá entendiendo. lo han botado su trabajo. Claro, Es lo que he entendido. Mi papá la chamba, mi papá la han cerrado y se ha acabado su trabajo. pero no ha sido por incompetente, no ha sido Claro. por irresponsable, no ha claro. sido por las causales Al que muchas contrario, veces sino vota por hacer trabajo. las cosas bien. No, y para ver con optimismo el futuro, porque pienso que esto recién empieza y vamos a seguir en política. Rosa María, también sería ingenuo no ser transparente y mencionar que yo tomé una decisión el año 2010, incursioné en política y ahora voy a seguir con mucha más razón. O sea, no hay un retiro, pero No, sí de solamente Nuevo Perú.
Eso sí, definitivamente, ¿no? Lamentablemente. Y lo hicimos en un momento crítico, como un sacrificio para que puedan entender que la decisión que estaban tomando iba a tener consecuencias. No lo quisieron asumir, a pesar que me retiraron de manera arbitraria del Consejo Nacional, donde yo esperaba tener un espacio para el debate. Claro. Y yo creía firmemente que tenía la capacidad de persuasión para que puedan desistir de esa decisión. No me dejaron ni siquiera participar en ese espacio, fue bastante antidemocrático. Y eso decantó al final en mi renuncia, ¿no? Ahora, un día antes de pero sí, que se pero, lleve ese pero, Consejo pero Nacional. hay una cosa que es interesante, al final no lograron esa alianza. O sea, Verónica Mendoza pierde buenos cuadros, con buena reputación después de la disolución del Congreso. Todos sus congresistas, digamos, que venían fuertes, renunciaron. O sea, Indira, Marisa Glave, Tania, usted... Horacio Ceballos, 5 de 9, ¿no? Entonces... y súmale las bases regionales, los claro, colectivos, los que están molestos, personalidades que han renunciado. Claro, pero digamos, ¿para qué? Esa es la gran pregunta, ¿no? Parece la pregunta del milenio, pero lo anunciamos, o sea, antes de la renuncia pero ni justo. siquiera logró la alianza. Y se debía de haber planificado en la parte formal, porque si querían hacer una alianza en los términos, lo primero uno hace un poco de prospectiva, ¿no? Y ve cuáles son las implicancias ¿Cuántos días tenemos? legales. Claro, ¿cuántos días tenemos? ¿Qué plazos son? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué asambleas tenemos que hacer? Ese es el indicador de la improvisación y la pretensión electorera de querer participar en una elección a toda cuesta, ¿no? Pero Entonces, aún sin alianza. esa fue la principal pero crítica. aún sin alianza, Vladimir Cerrón ha dicho, bueno, no hay una alianza formal, pero van como invitados todos los de Nuevo Perú en nuestra lista. Pero aún con esa posibilidad, no lo que quiso. tengo entendido que Perú Libre va en libre albedrío por su propia línea. Inclusive es el propio Vladimir Cerrón el que está teniendo el protagonismo, porque uno de los argumentos consistentes, entre comillas, era que habían dado un paso al costado y que no iban a participar. De la misma manera mencionó Yude Simons. Ahora he escuchado que también eso decía Keiko Fujimori, ¿no? Ahora dice Castañeda, el mismo argumento. Entonces, no estamos en un país de ingenuos. No pretendan insultar la inteligencia de las personas, porque es que hay un dato muy importante ahí. Los partidos políticos, lamentablemente, en nuestro país se han personalizado. Claro. Y existen una especie de caciques, dueños de los partidos políticos. Y si no les gusta algo, simplemente agarran su pelota y se van de la cancha. Así de simple, y se termina el partido. Pregúntele a Rosita Bartra, pues tanto sacrificio, pobrecita. Por eso lo mencionaba. Pobrecita. El dueño de la pelota le dijo, ya. Y terrible, porque con cartas entre la hija y el papá, ¿no? Y ella iba de la hija. Ha entrado a la Diroes, ha entrado a Santa Mónica, ha entrado a la Diroes, ha entrado a Santa Mónica. Nada, para afuera. El dueño de la pelota. Eso también me parece una falta de respeto a la propia población, ¿no? Porque si te pones a analizar, ellos han estado en un proceso negacionista durante todas estas semanas. Inclusive el propio presidente de la comisión permanente ha mencionado que es presidente del Congreso. No entendía que estamos en un interregno parlamentario donde la decisión es simplemente para revisar y de emitir simples informes que después el siguiente Congreso ya tomará sus cuentas. No diga simples, y sobre todo... No diga simples, porque ellos han hecho comisiones por cada decreto, una comisión por decreto. Yo decía, bueno, tendrán trabajar, ¿no? Yo soy miembro de la comisión permanente accesitario, no nos están convocando, nada, no estamos participando, no estamos percibiendo ningún ingreso, pero nos gustaría participar, Rosa María, para un poco enrostrarles lo que están haciendo, porque están engañando a la población. Pero es gracioso, porque para un decreto supremo arman una comisión de A6. Yo digo, para cambiar un foco, ¿cuánta gente necesitan? 5. Cuando en el Congreso hay temas administrativos que sí le competen y no están para que abordando. Carguen el foto y 4 para que lo carguen y dé la vuelta. O sea, es una cosa de locos. Te decía, Rosa María, en el Congreso hay otra función que es inherente a la comisión permanente en el interreno parlamentario, que es el funcionamiento del Congreso. Hay un gran número de personal que requiere sincerar esa información, el tema administrativo, los contratos vigentes que tiene con particulares, con terceros, los servicios. Creo que es una gran oportunidad más bien para Olaechea, como un gran empresario que es, para generar un poco de eficiencia en el gasto público del Congreso de la República. Y podría ser recordado han votado a la peluquera con capacidad. 19 años de servicio. A eso voy. Porque no estaba en planilla. 17 años de servicio. 17 años de servicio en el Congreso y lo han votado. Pero ahí están vulnerando derechos. Pero es que no te, o sea, ese caso es alucinante. Si algún día yo lo contara, no tengo permiso para contarlo, pero si algún día lo contara, no me lo podrían creer.
Porque Pero no solamente es eso, un vademecum de informalidad. Hay gente Esas muy son todas las formas que te vas a imaginar. Ha estado, ¿ah? A veces en planilla, a veces no, a veces por CAS, a veces por servicio, hasta antiguamente servicio a una persona. Ya ha peinado las cabezas de todas las mujeres del Congreso. Discreción absoluta, porque lo sabe todo. No, y la han hay gente votado. muy humilde, Rosa Muy María, humilde, ese es que hace humildísimo. trabajos de limpieza, que Sí. hace labores dentro del Congreso que son encomiables, pero que trabajan porque tienen una necesidad. Claro. Y el presidente de la comisión permanente, no del Podría Congreso, organizar un podría poco, ¿no? ordenar este tema y Claro. garantizar que esto funcione Sobre y todo no la gente más generar antigua, un ¿no? perjuicio a esas Gente personas que tiene 15 años, 10 años trabajando y todos en situaciones informales. No a los que han metido ahorita, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? Pero sí hay gente muy antigua que va a ganar sus casos, ¿ah? O sea, eso yo a todos les he dicho, vayan al Poder Judicial, ganan de todas maneras. Esto es un escándalo. No, pero el perjuicio El perjuicio para es la enorme. persona, pero también después el perjuicio para la propia institución Claro, porque por cuando la entre- incompetencia claro, cuando entre el nuevo funcional Congreso, de parte de así la señora es. Olaechea, ¿no? Claro. Entonces ahí él debe racionalizar y cumplir su función. Pero es que creo Son que- dos funciones elementales que tiene que Es que yo centrarse. creo que está un poco deprimido, ¿ah? Porque no le Se lo había- dijimos, Rosa María. No le Hay había una una. foto ahí donde mis compañeros están con las banderas Sí. y baja Luz Salgado con su bandera a bailar. Claro. Yo estaba al frente, al costado de la curul de Miguel Grau, reclamándole a Olaechea que lo que estaba haciendo de querer imponer un nuevo miembro TC. del TC era irregular, era ilegal y que era la decisión más difícil que estaba tomando, pero que iba a tener consecuencias en su vida. Consecuencias horribles. Y que siempre se iba a lamentar. Discúlpame que te lo diga, pero se lo dije así, te vas a lamentar de esta decisión. Y él me miraba con una mirada como que dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Como Y que eso puedo era... hacer, podía pararlo todo. A eso voy, porque era simplemente tocar la campanita y suspendía la sesión y no pasaba nada. Así de simple. Estuvo Ahora, tan cerca ¿por en qué sus no manos de ¿por qué solucionar. cree que no lo hizo? Porque los fujimoristas están culpándolo a él y a Rosa Bartra. Ahora ya que ya despertaron un poco el ensueño, han dicho, ¿qué pasó acá? Ahora que perdieron el poder, esa Claro, es la otra cosa, porque el una ensueño. cosa es con guitarra y otra con cajón. Claro, te dijeron, ¿qué pasó acá? ¿Por qué Ahora nos que perdieron suicidamos? las goyorías, Claro. ¿no? Ah, no, Rosa Bartra y Pedro Lachea. Lamentablemente cuando estás ensimismado por el odio, por la venganza, e inclusive mi análisis es que todo está dirigido por Keiko Fujimori, una persona que está en cárcel, por más que sea muy ecuánime, está alterada emocionalmente, y es algo natural, o sea, con eso no queremos hacer escarnio. Cualquier ser humano que entre a la cárcel tiene depresión, definitivamente claro. va a sentir una carga emocional que no le va a permitir tomar decisiones racionales, objetivas, y más aún de responsabilidad frente al país. Y yo creo que esa venganza, ese odio, ese encono que sentían contra el gobierno hizo que dentro de su estrategia impusieran la elección de un miembro del Tribunal Constitucional. No un miembro, de 4 miembros del Tribunal Constitucional, sino que en la segunda votación ya no alcanzaron los 87 votos. No, y en la primera tampoco. Y en la primera hubo el fraude porque no votó, porque le pretenden acusarle a Manuel Dahmer Ajá. de las 2 votaciones, pero es algo absurdo. Ahí hubo 2 votaciones de la congresista María Elena Foronda. Claro. Además, conozco a Manuel Dahmer más allá de las diferencias. Es un hombre correcto, eso no está en No cuestión. iba a machucar el botón del No. Foronda, pues. Y menos para darle verde, pues, Claro, sería es algo absurdo. absurdo. Pues, No, pero si lo estamos diciendo, ese era el otro tema que le decía, fíjate la votación, ella no ha votado, Claro. fíjate, eso está viciando el proceso. Me hacía recordar esa vez que Galarreta, no sé si recuerda, cuando Ajá. querían sancionar a Kenji Fujimori, Claro. a Bocángel y a Bienvenido Ramírez, Claro. en una sesión del Pleno hizo votar a los miembros de la comisión permanente, Y dijeron que no se cometiendo podía. una irregularidad. Al día siguiente tuvieron que enmendar la plana, pero Claro. ya se había cometido la falta y el vicio procesal para que en este momento, por ejemplo, Kenji Fujimori y estos congresistas puedan demandar al Congreso, porque ese procedimiento fue irregular. Es como si alguien hubiera robado el banco Claro. y después se arrepiente y regresa la plata. Claro. El delito ya se cometió, es así de simple. Y ahí hay una infracción constitucional del señor Galarreta. Así de simple, él tiene que responder frente a lo que va a Pero significar ahora el en señor el futuro. Galarreta es de los moderados, pues. No, de era verdad. más bien del grupo duro No, de no, Fujimorismo. no, A mí me no. sorprende porque él viene del PPC, él viene de Renovación. de de Rey. Renovación, donde tenía una vocación mucho más democrática, crítico, abiertamente al Fujimorismo. Uf, yo tengo una grabación con él espantosa, la pasan a cada rato, y espantosa. Ahí sí cae a pelo lo de Nicomé de Santa Cruz, ¿no? ¿Cómo has cambiado, pelona? Si no tiene mucho pelo, pero en fin, usted Yo- tampoco. La López sí es... Ahora, ¿a qué
digamos, vamos a hablar de la izquierda de regreso en un ratito, pero primero terminemos con usted. ¿A qué se va a dedicar ahora? De hecho, que regresa a la política, pero por ahora... Estoy haciendo mi labor de consultoría, ¿no? Yo soy ingeniero industrial de formación de base, tengo especialidad en el tema medioambiental, hice una maestría en Lovaina, en Bélgica. Manejo bien el tema de los conflictos sociales. Perfecto. Y es un tema muy interesante que estoy tratando de desarrollar con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, para prevenir conflictos, porque esa es la estrategia. Claro. O sea, la estrategia no es cuando aparece el conflicto recién moverse, sino es diseñar una estrategia preventiva. ¿Y por qué no le acepta un trabajo a una empresa minera? De repente usted les enseña a hacer las cosas bien y ya no hay conflicto. Sí, ¿por qué no? ¿Por Al final, qué no? ¿Por qué no? Un tema profesional sería de manera transparente, ¿no? Así la es. labor. He trabajado mucho en cooperación internacional, entonces yo creo que más bien por ahí está el campo, aunque sé que la cooperación ya se retiró del país porque Perú es país de renta media, pero sí hay cooperación técnica. Claro. Y ahí calzamos perfectamente para seguir desarrollándonos profesionalmente. Bueno, y ya no lo van a perseguir por su local de Occipitel, eso también lo puede rentar tranquilo para que haya una renta para la familia, porque si no, ¿cómo hace? Sí, tenemos que trabajar, es una serie de obligaciones, ¿no? Pero fue parte de la estrategia de mis amigos del fujimorismo. Claro, ahora para de mi amiga Milagros Salazar, que ahora sí tengo todo, una vez que pase el periodo de la comisión permanente, para denunciarla, ¿no? Porque ella dijo que mi esposa ganaba a cambio de prebendas con el Ejecutivo. Tendrá que demostrarlo ante el Poder Judicial. Usted va a persistir. Sí, por supuesto, o sea, ha ofendido la honra, la dignidad de mi familia, ¿no? Va a persistir. Sí, por supuesto, estamos esperando que termine la inmunidad, que ha sido impunidad, porque ella también es miembro de la comisión permanente. Lógico. Entonces termina la comisión permanente, ahí tengo todo el derecho. 30 después, y claro, difamación. Sí, por supuesto, porque no podemos dejar así que alguien tranquilamente pueda hacer una acusación temeraria, como pretender un negociado, un tráfico ahí con el gobierno. Bueno, no es el único Uno caso. A veces actúa por principios, Rosa María, pero digamos, hay gente que no tiene esa tradición o esa formación, puede fácilmente endilgarte cualquier tipo de adjetivos. Karina Beteta ha difamado de una manera impresionante, pero impresionante, ¿ah? O sea, en un momento me acuerdo que Augusto Álvarez le contestó diciéndole: señora, cuando usted no tenga inmunidad parlamentaria, encantado de discutir con usted en un proceso penal, pero ya deje de insultar. Eso eran máquinas de insultar, eso no hay que olvidarlo, ¿eh? Máquinas de insultos contra los periodistas. La falta de argumentos. Claro, el insulto, pues. El ataque ad hominem, ¿no? No, además, este fin de semana ya, porque no han perdido la práctica, insultaban a Susel Paredes. O sea, revele su agenda secreta en pro del matrimonio homosexual. Dijo, ¿cuál secreta? Susel Paredes ha ganado un litigio, una acción de amparo. ¿Cuál secreto? Digo, acá no hay nada secreto, es absolutamente público y está notorio. En su derecho de enarbolar una bandera de minorías y sobre todo de sectores vulnerables. O sea que regresa usted, bueno, me imagino que por el colegio de su hijo tiene que esperar que termine el año escolar, sí, claro, ¿no? mínimo. Mínimo, y de ahí ya se regresa con toda la familia. Normalmente, ese es el plan. Y vienen las Pero voy a seguir fastidiándote, Rosa María. No, por supuesto, de todas maneras, pero vienen las elecciones, no ahorita, ¿no? Pero en 2 años o 3 ya calientan las elecciones regionales. Usted ha sido candidato también. Sí, 2 veces. 2 veces. La última me quedé por muy poquitos votos. Bueno, de repente ahí está su destino. Sí, vamos a seguir en política. Y en Palma para el 2026. Y lo interesante es que no importa el cargo, el puesto, lo importante es asumir esa responsabilidad como ciudadanos, porque muchas veces vemos la política desde la cornisa, desde la ventana. Ahora, es momento de involucrarse en política para tratar de cambiar. Pero le voy a plantear la pregunta que se plantean todos los que quieren involucrarse en política en estos días. ¿En qué partido? Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María conversa con el excongresista Richard Arce. Bueno, justamente a raíz del caso de Susel Paredes, Susel es un personaje tan popular y tan querido, y todo el mundo la quería ver en el Congreso, pero le decían, no puedes ir con ese grupo porque pasa pues el efecto Kenji, ¿no? O sea, estábamos hablando de la congresista Milagros Salazar. Claro, Kenji tuvo 300,000 votos en Lima y la congresista Milagros Salazar 12,000. Pero entró por los votos de Kenji, porque al marcar Fuerza Popular, el partido, tú arrastras, y hubieron congresistas de Nuevo Perú, de Frente Amplio, que tenían 20,000 votos en Lima y no entraron.
Pero Milagros Salazar con 12.000 votos sí. ¿Por qué? Por Kenji. Al que después le dieron una patada, ¿no? O sea, eso es genial. Por la cifra repartidora, Claro. que es una proporción, es una fórmula matemática No, pero donde prima la votación por el partido para poder Claro, hacer el cálculo de la lógico. cifra repartidora. Es que si Porque la votación preferencial solo es para ubicar el orden. Exactamente. Pero Luego del la partido. proporción se calcula entre el voto por el partido. Por Exactamente. ejemplo, si votan por Fuerza Popular y Fuerza Popular duplica al segundo, va a tener más de la mitad de los representantes. Exactamente. Así tengan 500 votos el últilo de su lista que, Exactamente, que va a va a entrar. calzar en la cantidad Exactamente. de la O fórmula sea, el número de aplicada. votos al partido marca el número de escaños. Entonces, Fuerza Popular saca 25 escaños en Lima de 36. Ya, pues entra gente que tiene poquísima votación. Y gente que puede haber sacado 100.000 votos no va a entrar porque No va a entrar. simplemente no pasó. No, la exactamente. valla El voto para- popular no tiene el mismo peso. Es la perversidad, pero en mi región es mucho más perverso, porque la cifra repartidora fue concebida para tener representación las minorías. Exacto. En un distrito electoral como Lima, que tiene 36 representantes, es maravilloso, porque Claro. los partidos que sacan poca votación pueden tener 1 o 2 representantes. Pero en mi región como Apurímac, donde solo tenemos 2 representantes, la cifra repartidora se vuelve perversa. Claro. Porque el primero, si duplica, así lleva saque todo. todo, se lleva Se los lleva 2 todo. puestos. Y ha pasado. Claro. Inclusive en los mismos casos ha habido candidatos que han sacado 5, 6 veces más que el congresista que ha sido elegido y al Así final es. no entraba No porque entraba, pues. lo que manda es el voto por el partido. Por eso. Entonces hay que decirle a todo el mundo que mire bien qué Miche está votando. Y acá hay mucha gente que dice, pues ya es el fin de los partidos esta sugerencia. Y si votamos así, todos independientes. ¿Ya? Cada uno se presenta solo, pues. No se podría en No nuestro se podría, sistema señores, sería un electoral. caos. Sería un caos. Los candidatos no son los que inscriben Ya, en pero el digamos, registro electoral, son de las los 20 partidos ahora, a través de sus Como personeros que con legales. una mano en el pecho, como dicen, y no se tiene que meter la otra en el bolsillo derecho, pero de las 24 listas potables que hay hoy en día, de las 24, ¿hay alguna, Dios bendito, en la que a usted le gustaría ir? Es una pregunta muy complicada porque para empezar, de las 24 participarán unas 12, No, 13, no. 14. Vamos a ver Y al de esas final. 14 Ya. es Pero de repente prácticamente hay una que no imposible. participa, pero a usted sí le gusta, Tal- ¿no? De las 24, para darle chance a todos. A mí en lo personal me interesaría participar, Ya, pero porque es ¿cuál? muy importante. Ya, muy El bien. asunto es que cuando uno empieza a analizar, ahí viene la gran pregunta, ¿por qué cargarse el pasivo de otros? Esa es la pregunta, pues. Pero también del otro lado, cuando ves que mis ex colegas, Ajá. con todo respeto, algunos de ellos les guardo mucho aprecio, pero han tenido un papel bastante cuestionable en el Congreso, ahora pretendan regresar, me da ganas de volver a estar ahí para confrontarlos, Claro. porque tal vez es así las votaciones. Bueno, ya, pero de los y la 24. perversidad a veces de Claro, la ya, muy democracia bien. que va a hacer que Pero de las 24 congresistas listas, regresen nuevamente. de las 24 listas, unita, pues. ¿En cuál le gustaría parar, aunque sea? Aunque Es sea muy parar. difícil, me pones contra la, No hay contra ni la espada una, y la no, pared. es que la respuesta es que no hay siempre ni salta, una. siempre salta. Pero a eso voy. También seamos responsables, Rosa María. Claro. En un proceso electoral, en un partido político, alguna vez alguien me dijo, no es una congregación religiosa. No, y todo el mundo tiene sus cosas, ¿no? La gente no tiene que caerte bien, ¿ya? Estamos en Pero política. digamos que no hayan Pero robado, tampoco que no hayan podemos matado, tener ¿no? cosas extremas, no sentenciados por corrupción. Claro, que no le peguen a su mujer, ese tipo de cositas, ¿no? Machistas, homofóbicos, ¿no? Nos gustaría, ¿no? O sea, a usted le gustaría parar con esa gente, vamos. Por eso fue mi renuncia. al Nuevo Pero Perú. imagínese, O sea, pues, entiende claro, la pero magnitud imagínese de- si usted que es un político que quiere participar y tiene vocación y todo, en los 24 partidos no encuentra en dónde parar, imagínese nosotros los pobres electores. Pero ahí viene la capacidad Porque, que a ver, tenemos yo por de fastidiar- evaluar a los candidatos, porque en una lista hay un grupo de candidatos. Más allá de que sea de derecha o de izquierda, mi sugerencia, mi humilde posición es que evaluemos sus capacidades, que evaluemos su solvencia moral y votemos de manera consciente. Ya, muy bien. Porque más allá del cuestionamiento que puede eso tener, sí, agarremos cualquiera de los partidos Claro. que tienen un sinfín de cuestionamientos, pero veamos a la persona, No, no, porque no, al pero momento no, del es voto que ese- preferencial, es que eso es para que el esté orientado a esa persona No, ya, que eso tenga... es para la el solvencia. preferencial.
Eso no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si en esa lista van 5 sinvergüenzas de marca Indirectamente mayor? estás apoyándolos. Claro, pues. Seamos sinceros, no podemos engañar a la población. Así es, ¿por qué voy a votar por esos sinvergüenzas? Porque tenemos que tener un congreso y Yo eso lo es. sé. Y al final, esperemos que este próximo congreso no sea peor de lo que ya hemos caído. Bueno, pero Porque- escúcheme, Frente Amplio no le tiraron un salvavidas. No, también me parece, usted sabe las diferencias que tengo, Yo pero me sé. parece muy importante, por ejemplo, que en el Frente Amplio hayan considerado la paridad, que no estaba exigido por No, ley. no estaba. Es un buen criterio. Es un y hay milagro. personas valiosas ahí porque que se Marco están Arana presentando. se oponía. Igual en Se la, oponía, en decía la que no- alianza que han hecho se- Nuevo sabía Perú que- conjuntos con el Perú, Sí. Juntos por el Perú, hay varios compañeros que conozco muy bien que son personas íntegras, comprometidas Claro. con el país y más allá de esta decisión que he tomado, que es estrictamente política, no tiene nada que ver con un tema personal de diferencias. Yo sé que después me han dicho de todo por la De decisión que he todo, tomado, pero de yo todo. sigo considerando que son personas valiosísimas, muy comprometidas con Mm. el país. Equivocados en su decisión política, ¿no? Pero ahí en esa lista Pero- también hay personas valiosas. Yo sé, ¿no? pero equivocados en una decisión que no llega a tener ni siquiera una realización. Porque no es que el señor Vladimir dice, bueno, ya no hay alianza, no importa, pero que Verónica Mendoza, pues, su gente, ¿no es cierto? Y Verónica, vengan conmigo, no hay ningún problema, yo los llevo. ¿Por qué se fueron conjuntos? Tendrá que responder la comisión política porque Claro. son ellos los entusiastas que han llevado a este tipo de alianzas Entonces, electoreras que al final nos han llevado al descalabro, ¿no? Porque de repente Cerrón los votó. Y ya sería el colmo, les hizo el pase el desprecio. O sea, ojo, Pero su personalidad es esa. Basta leer los twitters pero además ahí hay un detalle, Rosa María, que también seamos sinceros y en el Nuevo Perú lo saben. El compañero Mario Cancio, que en paz descanse, él nos describió hace varios años quién era Vladimir Cerrón, inclusive en temas de corrupción. Él lo conocía de manera pormenorizada y nosotros no somos ingenuos para no darnos cuenta de lo que nos había hablado. En memoria siquiera a ese gran hombre, un hombre correcto, lleno de valores. Discúlpame, en el Congreso, si alguien conocí muy comprometido a pesar de su enfermedad y todo, era Mario Cancio. Y evidentemente a mí me causó mucha molestia este factor de hacer una alianza con una persona tan cuestionada y que el propio Mario Cancio lo había expresado en su momento. Entonces, claro, fíjate. al margen de que haya sido condenado por corrupción, ¿no? No, pero sí es detalles. grave, sí es Son grave, son Rosa detalles. María. El problema además En es segunda que- instancia, o sea, sí, claro, no, y le condenado. bajaron 2 meses porque Condenado, para que condenado. no tenga cárcel efectiva. Claro, o sea, pero- no es que le están perdonando, No. Está condenado. Choro, y tiene choro. más de 5 procesos que incluyen 2 hospitales, Claro, que no, es no. un tema muy delicado No, no. por Para el ponerlo juego de en la términos, salud. ponerlo en términos bien así, como digamos, lumpenesco, que choro es choro. O sea, eso no es, o sea, no hay discusión. Pero él, según la interpretación de algunas personas de Nuevo Perú, representa una izquierda más fuerte en el sur, representa la izquierda conservadora, la que no quiere estas cosas con los gays, estas mariconadas que han traído, esto de ayudar a los venezolanos, los derechos humanos, no estupideces. Esta es la conquista del poder y de los medios de producción en manos del pueblo y se acabó la vaina. ¿Ya? Entonces, claro, usted no se siente cómodo ahí, pero de repente Verónica Mendoza sí cree, y su gente alrededor cree, que ese es el camino pues para llegar al poder, que esa es la verdadera izquierda. Lo primero, Rosa María, es que esa posición es anacrónica. Yo lo sé, Hay que pero entenderlo. No hay que ponerse 2 dedos en la frente para no darse cuenta que es totalmente anacrónica. El mundo ha ido evolucionando y definitivamente la reivindicación de derechos humanos, por ejemplo, es innegociable. O sea, no se puede poner en cuestión. El tema de la lucha contra la corrupción, o sea, no puede haber ahí no podemos tener esa condescendencia cuando hay actos de corrupción. Nuestra simpatía ideológica, hasta nuestra admiración, no puede ser complicidad. Por eso, hasta el silencio a veces es complicidad cuando hay estos casos. Ahora, hay que confrontar ahora, esos ¿por qué casos. les ha costado tanto? No a usted, ¿no? Pero a Verónica Mendoza le ha costado tanto cortar con Maduro, por ejemplo, ¿no? Reconocer que hay una dictadura, pues, en Venezuela. ¿Qué cosa más va a haber ahí? Violaciones a los derechos humanos. Masiva, pues, o sea, Y no tendría- salimos a la calle, ahorita salimos Claro. acá a Ahorita, Camaná a y Camaná, vamos a todos encontrar son venezolanos. venezolanos, pero algunos en situación de indigencia. Mire, Y es bastante duro. yo recuerdo en Entonces, Bogotá, el ellos año no han pasado- venido a hacer turismo al No. Perú.
Ellos están escapando porque hay una crisis humanitaria en Venezuela. En Bogotá, y en la eso es Plaza de Armas innegable. contaban un chiste, ¿no? Había uno que esos que cuentan chistes. Vamos a hacer un concurso, tira una piedra al aire y le cae encima a quién. Y todos gritaban, a un venezolano, porque todos eran venezolanos. Igual que acá. Es Tenemos como en París, ocho- todos son turistas, es difícil encontrar un parisino. Claro. Acá es lo mismo. 800.000 venezolanos en el Perú. Y claro, no, Maduro, ¿no? Y siguen con la onda de Maduro. Y no me diga que usted está preocupado por el golpe de Estado con Evo, ¿no? Es un No fraude, hay golpe pues. de Estado y yo quiero ser muy transparente, Rosa María. Evo Morales ha representado, creo que la revolución más interesante en Latinoamérica por todos los resultados a nivel macroeconómico, reducción de la pobreza y lo que era Bolivia hasta hace poco, hasta el año 2004. Yo estuve en Bolivia, inclusive trabajando en esa época y conozco muy bien el proceso. Pero la pretensión de querer ir a una tercera reelección, irse contra su propia constitución, perder en el referéndum, y de ahí cuando hay un resultado electoral que claramente te lleva a una segunda vuelta, jugar con las estadísticas, cuando la tendencia en una curva normal, en una curva de Gauss es evidente que no va a haber más de 10% apagando el sistema más de un día, iba a generar este tipo de convulsión social. Son las decisiones erradas que están perjudicando todo lo bueno que pudo haber hecho durante su gobierno durante estos años. Y lamentablemente ha tenido que llegar al extremo, primero, de convocar a nuevas elecciones. Segundo, a renunciar, porque el caos social era mayor. Y no es, en eso quiero ser muy transparente, o sea, por ahí dice, es golpe de Estado, que son las fuerzas imperialistas. De hecho, que sí hay juegos de intereses, pero no seamos obtusos, seamos conscientes. Acá lo que ha sucedido lamentablemente en Bolivia ha sido una decisión errada. Teniendo una persona como García Linera que fácilmente hubiera seguido la transición, una persona que ha estado en el gobierno durante todos estos años, que goza de la aprobación, un hombre muy inteligente. Claro. Yo no entiendo a veces esa posición de querer perennizarse en el poder. Creo que la democracia justamente se basa en la alternancia y ese es el grave error que han cometido y ahora tendrán que asumir las consecuencias. Pero lo ha visto usted de primera mano en el Congreso. O sea, el poder absoluto corrompe pues absolutamente. La gente se vuelve loquita cuando es poderosa, ¿o no? Por supuesto, y Si el no, equilibrio locura. de poderes es de alguna manera el modelo más próximo a lograr que la democracia empiece a encaminar, siendo no usted siendo perfecto. tiene que agradecer que fue minoría. Imagínense que hubiera sido mayoría. Sí, también me preocupo porque de repente hubiéramos cometido los mismos vicios. Claro. Por eso esto es una gran lección, para que en democracia aprendamos a ser plurales, a respetar posiciones contrapuestas y poner por delante siempre el país. Ese es el grave problema, porque ya entiendo, o sea, a veces hay las pretensiones, los intereses personales que priman sobre los intereses nacionales y al final la consecuencia está que la calle se calienta y cuando se calienta la calle, discúlpame, lo que viene sucediendo en Chile, lo que ha pasado en Ecuador, Sí, lo que está pasando en Bolivia, es el sentir de la población, la fuerza de las calles. Por eso esos argumentos que hablaban en la Comisión de Constitución, que no le hay que escuchar al pueblo, realmente no solamente era risible, sino... No están pidiendo el voto popular ahora. y ahora están Al en las pueblo calles no se le pidiendo hace votos. caso, al pueblo se le gobierna. Por favor, denme su voto. Es No, y la horrible. legitimidad, Rosa María, justamente está en esos niveles de aprobación, porque la gente se burla, se ríe de las encuestas, se burla, se ríe cuando hay un nivel de desaprobación, cuando uno sale a las calles. Los congresistas fujimoristas permanentemente eran hasta agredidos en las calles, no se daban cuenta que había una animadversión de parte Por de la eso le población. preguntaba yo Ese es que un sí. termómetro. La legitimidad justamente está cuando la población refrenda tus acciones. No es un cheque en blanco que te entregan en una elección. Claro, hay que trabajar mucho para que esa participación ciudadana sea mucho más efectiva, ¿no? Así es. Bueno, nos tenemos que ir, pero como le hemos ofrecido al ex congresista Richard Arce, por supuesto estamos acá siempre para conversar en cualquier momento y en cualquier aventura política que tenga. Lo que pasa es que no nos habíamos despedido bonito, pues, ¿no? O sea, de verdad. Pero no me despidas, Rosa María, yo espero seguir No, no. regresando, yo estoy viniendo No, no, es que, a ver, lo voy a estar no, molestando. es que normalmente cuando hay es que es curioso, cuando el proceso es natural, digamos, ¿no? Entonces en abril hay elecciones, se elige un congreso y los ex congresistas todavía se van en julio, entonces tienes mayo, junio, julio legislatura, siguen legislando, hay una especie de continuidad, ¿no? En cambio acá fue abrupto, 30 de septiembre, chao. Nos Ya. cerraron las oficinas, nos despidieron Claro, al personal, todo, nos chau, chau, quitaron chau, chau. el seguro médico, que es uno de los privilegios que tenemos, no hemos percibido, o sea, se cortó todo el tema económico. Claro.
No sé cómo va a quedar ese asunto. Ahí seguramente hay algunas responsabilidades de ambas partes que se tiene que ordenar. Son los temas que el señor Claro. Olaechea debería estar asumiendo en este momento. Tiene que ¿no? ordenar. Sí, Tiene claro, que eso es ordenar. lo lógico, ¿no? Para evitar cualquier problema en el futuro. Así es. Pero fue así, Así, para chu. que lo pueda entender. Entonces, como fue un divorcio así instantáneo, entonces recién nos estamos despidiendo bonito, pues. Le preguntan al congresista si piensa formar un movimiento regional. Ya o tiene nacional. uno. Usted tiene su Tenemos la movimiento. organización, sino que nos abocamos a querer inscribir el Nuevo Perú y ahí nos hemos quedado en la pretensión de la inscripción. Entonces retomaremos la inscripción formal porque creo que la gran lección de todo esto y lo que estamos viendo en el abanico de posibilidades de los candidatos es que uno tiene que formar su propia organización, evidentemente con personas que coinciden en la misma posición, porque eso de estar yendo en vientre de alquiler tiene sus costos y tiene costos Pero el políticos problema es muy que altos, ¿no? a este paso por cada, ¿cómo dice? Por cada caudillo hay un partido. Eso es 250 partidos. Nos falta madurar en democracia. Claro. No es nada sencillo porque a mí, por ejemplo, me estuvieron cuestionando. Primero se fueron del Frente Amplio, ahora se van del Nuevo Perú. Pero si recordamos, nos fuimos del Frente Amplio por la imposición de Arana Así al es. congresista Castro en la comisión Lavallato cuando se había elegido, cuando nos habían elegido para representar ¿Y en ese todavía espacio. a quién? ¿Y a quién todavía? ¿Y todavía a Recuerde quién? bien. O sea, ¿se Y pelearon por encima quién? Cuestionaban esta crítica que hacíamos al gobierno de Maduro en Venezuela y bueno, ahí había diferencias, ¿no? Ahí Y ahora se en el acabó. Nuevo Perú de la misma manera, o sea, hay cosas donde no se puede quedarse Avanzar, uno claro. silente frente a decisiones que son determinantes Bueno. e inclusive que entran en conflicto con ¿Cómo se principios. llamaba ¿no? el movimiento que lo llevó al gobierno regional? Yo postulé con el movimiento Minca. El movimiento, que Movimiento hemos- Minca, a resucitar la Minca, pues. Sí, claro. Esa es la idea. Y además, justamente Minca es Reciprocidad. la reciprocidad, pero es una tradición ancestral que vive en nuestras comunidades donde compartimos las actividades. Si Claro. tenemos que arreglar una carretera, nos juntamos Todos todos, inclusive los que saben trabajar están en la carretera, los que hacemos música, estamos tocando el tamborcito, Claro. estamos cantando Los que nuestros cocinan, jarauis cocinan, para que claro. Los que cocinan, los que cocinan. cocinan y todo el mundo Todo el mundo- trabaja todo el y mundo así fue trabaja. como se hace el trabajo colectivo, ¿no? Cooperación popular. Minca en quechua. Así es. Muy bien. Nos tenemos que ir y no se olviden que nosotros también vivimos así del aire. Así que, no, mentira, no vivimos del aire, vivimos de la colaboración graciosa de nuestros oyentes a través de PayPal en www.radiosantarosa.com.pe. Así que un poquito de platita, pues que la semana está dura, ¿ya? Para poder llegar a fin de mes. Y compren sus rifas, compren sus rifas. Nos vemos, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.